Querido amigo, vaya banda, vaya panda que nos gobierna, que nos gobernó y seguramente que nos gobernará. Menuda semana nos han dado. Algunos han tenido que pasar por los tribunales, por el Tribunal Supremo y por los juzgados, y sobre algunos han sabido cosas que desde luego no son especialmente favorecedoras para su reputación y desde luego tampoco ni para el bolsillo ni para la moral de los españoles. La última cosa que hemos sabido, porque esta semana ha habido de todo, han sucedido un montón de episodios por estos lares, a cada cual más vergonzante y a cada cual más cuestionable. Lo último que se ha sabido es que el Tribunal Supremo había desvelado el secreto sobre el análisis, como ves en esta imagen, de el teléfono móvil del fiscal general del Estado, ese análisis sobre los mensajes que se envió en la semana entre el 8 y el 14 de marzo, que fue cuando se investiga la famosa filtración sobre los datos y sobre el acuerdo, las conversaciones con la Fiscalía que había mantenido la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Pues bien, casualmente, la UCO no ha encontrado ningún mensaje al respecto. A este respecto, ni a ninguno. No había ningún mensaje en el teléfono. Rápidamente, por supuesto, las terminales mediáticas del gobierno, todos esos periodistas abajo firmantes, vendidos, comprados, palanganeros, como los queramos llamar, dijeron, la UCO, la Guardia Civil, no ha encontrado ninguna evidencia de que el fiscal general del Estado participara en la filtración de los datos de el novio de Díaz Ayuso, como decía. Menuda conclusión. Es una manipulación a la que llegaron, que es escandalosa, obscena y que desde luego, aunque no es nueva, siempre siguen sorprendiendo porque se siguen superando cada semana, siguen batiendo récords de infamia periodística, siguen acercando a esta profesión que tan bonita era y tan necesaria es hacia un precipicio en el que, por supuesto, al final acabará generando dentro de ese precipicio, en el fondo, una cámara de vacío en la que solamente nos escucharemos los periodistas porque nadie nos escuchará y desde luego a ellos menos. Ellos repitieron durante toda la jornada del jueves, ayer, que no había mensajes, que por lo tanto no se podía incriminar al presidente, al fiscal general del Estado. Lo repetían mientras la fiscalía, fuentes de la fiscalía señalaban a varios medios que todo formaba parte de un borrado general de mensajes que se hace periódicamente por razones de seguridad en el teléfono móvil del fiscal. Por lo tanto, sí que se borraron los mensajes. Pero es que además algunos medios de comunicación han publicado que había cambiado de terminal y que a lo mejor no había sincronizado los contactos. Te tienes que creer esa excusa, como en su día nos tuvimos que creer aquello de que se había borrado la información de los famosos discos duros de Luis Bárcenas, porque nos toman por tontos, porque nos intentan estafar con cada uno de sus mensajes y de sus decisiones. Pues bien, los medios de comunicación del equipo español, del equipo olímpico de opinión sincronizada, compraron la versión que les dio el gobierno, la que seguramente les trasladó Yolanda Tolín, el secretario de Estado de Comunicación, el que venía del PSOE, el propagandista. Y esa versión lo que dice es que no había mensajes que inculparan al fiscal general del Estado en este caso. Y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se refirió así en una rueda de prensa al que le preguntaron. Dos, sobre los informes de la UCO y tal. Bueno, ¿qué quiere que le diga? O sea, horas y horas de tertulias. Ríos de cinta en los medios de comunicación conservadores, diciendo que el fiscal general tenía que dimitir. Y resulta que hoy, en el informe de la Guardia Civil, se dice que no hay ningún mensaje que pruebe esa acusación tan grave que han hecho medios de comunicación y partidos políticos de la oposición, nada más y nada menos que a la reputación del fiscal general. Yo creo sinceramente que en este caso lo de tomar por imbécil al personal se le ha ido un poco de las manos a Pedro Sánchez. Yo ya sé que es algo que tanto él como sus ministros, como sus portavoces, como sus propagandistas y como todo ese sistema clientelar, informativo y publicitario que tiene a su servicio, yo sé que acostumbran todos ellos a tomar por imbécil al personal. Lo que pasa es que yo creo que en este caso se le ha ido un poco de las manos, porque el mero hecho de que la UCO no encontrara esos mensajes no significa que no existieran. Entre otras cosas, porque en otros terminales que se han analizado, como la de la fiscal jefe de Madrid, se ha visto que hubo comunicaciones con el fiscal general del Estado, con Álvaro García Ortiz, apodado Alvarone, por algunos periodistas y tertulianos. Yo no sé con razón o sin razón, pero desde luego en este caso no ayuda a despejar esas acusaciones o ese mote. Esos mensajes existieron. Se ha visto en otros terminales, pero ahora este aparato propagandístico, los que negaron que la UCO hubiera encontrado irregularidades en el caso de Begoña Gómez, ahora nos dicen que esos mensajes no existieron. Y lejos de eso,
de parar ahí, de decir, la vergüenza la tenemos hasta la mitad del vaso. Lo llenan entero. ¿Por qué? Pues porque de repente piden a los que hayan dudado de la honorabilidad de Álvaro García Ortiz que pidan perdón. Mira lo que dice el presidente. Y la pregunta es, ¿quién va a pedir disculpas? ¿Quién va a pedir perdón al fiscal general del Estado? ¿Quién lo va a hacer? Porque ha habido mucha gente que ha exigido su dimisión. Pedir perdón. ¿Pedir perdón por qué, Pedro? Pedir perdón por todas las mentiras que acumula este gobierno. Desde el mismo día, desde antes incluso de la investidura, el que dijo que no pactaría con Podemos, que no indultaría a los independentistas, que no haría una ley de amnistía, que no pactaría con Bildu. Es que llegaron a negar incluso que estuvieran negociando con los independentistas el famoso favor fiscal, que va a incluir una mutualización de la deuda. ¿Pedir perdón para qué? Al gobierno más mentiroso de la historia. Y mira que estaba al nivel alto, que han mentido a paladas. Pedir perdón por la evidencia de señalar que se está investigando al fiscal general del Estado, que la Guardia Civil ha intervenido su teléfono, ha investigado su teléfono ante las sospechas de que filtró los datos de un contribuyente a un medio de comunicación. Pero no ha escuchado lo que las reticencias de Juan Lobato, al que se ha cargado, por Óscar López, el hombre sin sombra, sin sustancia y sin nada. Pero bueno, ¿por qué nos toman? Están desafiando todo el rato a nuestra inteligencia. Están desafiando todo el rato a la tuya, a la mía y a la de cualquiera. Hay una parte de la población que todavía compra esos mensajes. Lo que pasa es que en ocasiones se hace difícil. Esto sucedía el otro día, el jueves también, en el programa, como se puede ver en esta imagen, de Cuarto Milenio. Francina Armengol, que había negado contactos, conocer a Víctor de Aldama, aquí se veía como realmente le pedía, digamos, esto es una captura, la filtró el famoso el representante, portavoz de Víctor de Aldama, el tal Ramón Bermejo. Se la filtró al programa Horizonte, esta exclusiva es del programa Horizonte, de Iker Jiménez. Y ahí se puede apreciar como Francina Armengol le pidió a Víctor Aldama ayuda para conseguir mascarillas infantiles. Francina Armengol ahora es la presidenta del Congreso de los Diputados, socialista, y entonces era la presidenta de la Comunidad de Baleares. Esta captura, Víctor Aldama y su representante dice que es real, que representa el contenido real de su teléfono. Esto no está investigado, por tanto, la veracidad tendría que contrastar la propia Armengol, tendríamos que ver si en su teléfono móvil se podría encontrar, o a lo mejor también si la ha borrado. En cualquier caso, sobre su relación con Víctor Aldama, ella decía esto. Y hicimos un único contrato con esta empresa, Soluciones y Gestión, de 3,7 millones de euros, que yo lo voy a explicar al principio para que así usted en sus preguntas. Yo lo sé ahora porque yo, como presidenta del Gobierno de Baleares, no estaba, evidentemente, en ningún expediente de contratación ni en ninguna compra. Pero, obviamente, desde que salió en los medios de comunicación, me he estudiado el expediente, igual que seguro que lo han hecho ustedes. Muy bien. Tampoco conocía Armengol a Koldo García, solamente le llamaba cariño en las conversaciones. Y esto también, eso sí que lo interceptó la Guardia Civil y lo comprobó. Y está en un informe, por escrito, con el sello. Pero bueno, aquí nadie conoce a nadie hasta que se demuestra. Y cuando se demuestra, el ciclo del bulo se inicia y empiezan a decir simplemente que a lo mejor fue casual, después de haberlo negado. Pasa como con el del Seagate. Dijeron que era una invención, una fantasía periodística, que a lo mejor se confundieron con una señora con gafas de Venezuela que apareció por Barajas y que no existió. Cuando de repente se tuvo la constancia de que el avión había estado en el aeropuerto, dijeron que simplemente José Luis Ábalos fue allí para decir que no podía entrar en el territorio europeo. Y después dijeron hasta 10 versiones diferentes hasta que se descubrió también por el informe de la Guardia Civil famoso de la UCO que te expusimos aquí, que es que le habían preparado una visita con cena sorpresa y la sorpresa era el presidente del gobierno. Aquí todo es mentira, incluso hasta con los papeles delante. ¿Cómo se puede llegar a pensar que los ciudadanos no van a dudar de una versión que dice que en una semana entera el fiscal general del Estado no recibió ni un mensaje en su teléfono? Hubo periodistas que lo defendieron el jueves por la tarde.
¿Cuánto cobran esos periodistas de las tertulias? ¿Hay alguno que está comprado? Es una completa vergüenza, es un escándalo. Esta gente que está haciendo la campaña contra el bulo, la desinformación, las fake news, el fango, son los principales mentirosos, pero no de esta época, sino de todas. Nunca se había exigido un nivel de dependencia, nunca se había exigido ser tan abajo firmante en el periodismo estatal, el periodismo español, como ahora con Pedro Sánchez. Y lo peor es que los verdugos en este país se han empezado a considerar víctimas y mandan ese mensaje, esa distorsión, ese mensaje psicotrópico a todos los españoles, intentan además que se lo crean. Y lo peor es que hay una parte que se lo cree. A lo mejor, después de la rueda de prensa que protagonizó José Luis Ábalos este jueves, hay alguno que se cree que es una víctima, porque de repente lo que ha denunciado es que la UCO, la Guardia Civil, veremos, por cierto, la manejada por el Ministerio de Grande Marlaska, se extralimitó, interceptó una comunicación que es privada, que es secreta y que además habría violado la inviolabilidad que tiene como diputado. Aquí le tienes en la rueda de prensa. Se está violentando claramente a un representante electo. Y yo sé que, en fin, hay mucho ruido y que esta cuestión puede quedar afectada por ese ruido del serial que uno vive de modo protagonista durante 11 meses. Pero me niego a normalizar una práctica de este tipo. El juez del Tribunal Supremo, el magistrado, sospecha que es el presunto autor de 4 delitos que posteriormente desgranaremos uno por uno, José Luis Ábalos. José Luis Ábalos se ha querellado con varias veces en este tiempo para intentar parar las informaciones que ilustraban sobre cosas que posteriormente, poco a poco, se han ido investigando. Y José Luis Ábalos ahora va de víctima. Hay que tener un poco de caradura, la verdad, para venderse así. Yo no sé si tiene razón en lo que denuncia. Desde luego, si se ha producido alguna irregularidad de la investigación, a lo mejor esa denuncia tiene cuerpo y tiene peso. Seguramente que si la ha anunciado, o es simplemente para mandar algún mensaje, o es porque tiene ciertas razones para hacerlo. Reitero, el Estado de Derecho está para todos, incluso para los presuntos corruptos. Ahora bien, hay una cosa que llama mucho la atención sobre esto. A ver cómo lo interpretas tú. En la rueda de prensa hizo una defensa de Grande Marlaska que se pudo entender hasta como un ataque. Ábalos no va a tirar de la manta, pero algunos mensajes ha dejado que parecen interesantes. Sí, el ministro Marlaska no me espía. Ya le digo yo que no. Y además no es de esa sensibilidad. Entiendo que eso de tener conocimiento le perturbaría mucho. Porque además el ministro es juez. Y por lo tanto sabe lo que es de la defensa de la justicia y de las libertades. Desde luego, una de las cosas que también lo hizo Bárcenas en su día, que más pueden llegar a mosquear a los ciudadanos, y yo me pongo realmente en tu posición, es la de los verdugos puestos en el papel de víctimas y la de las personas sobre las que se han publicado tantas evidencias, como es el caso de José Luis Ábalos, poniéndose en el papel de perjudicado de algo. Esta es la España de nuestros días. Y esta gente es la que está investigando el caso Koldo. Por cierto, esta semana veíamos un documento que desde luego parecía aquello de la película de Uno de los Nuestros, cuando la famosa persecución en el helicóptero, llegan a casa, el niño llora, la mujer dice que qué pasa ahí. Alucinante. Esto no es película, esto ha pasado. Aquí tienes a la Guardia Civil, que puedes ver con escudos, con un escudo ahí, con pistolas, con los cascos, entrando en el domicilio de Koldo García el pasado 20 de febrero para detenerle dentro de la investigación del caso Koldo. Y ahí se puede apreciar a su mujer diciendo, cuidado, que hay una, que creo que es su mujer la que se escucha con la voz distorsionada, que hay una niña de 3 años presente. Y al final del vídeo, que dura 5 minutos, se ve a Koldo con un chándal azul, con las rayas blancas, sentado en el sofá, también advirtiendo de lo mismo. Es una escena, desde luego, que de espectacular parece de película de mafias. Parece aquello de cuando, no lo sé,
no sé, cuando apresan a los grandes capos de alguna organización, que yo no estoy relacionando a Ábalos a Koldo con eso, cada uno en su rol, el que tenga cada cual. Pero es verdad que la escena policial, esa entrada en una casa, parece desde luego del programa de los policías en acción o de las películas de mafias, de cine negro. Alucinante. ¿Era necesario todo eso? No tengo ni idea. Desde luego, cuando fueron a detener en el FBI a registrar la casa de Tony Soprano, en la serie, el FBI llamó, dijo buenos días y les invitaron a un café. A lo mejor no hacía falta todo ese dispositivo. ¿Qué esperaban encontrar ahí los guardias civiles que tenían ese temor y fueron con tanta hostilidad? No lo sé, no estoy dudando de la actuación. Lo que sí que me genera más dudas es la persona que de repente parece que les está esperando y graba la imagen de su salón con una cámara. Porque hay una cámara situada ahí que se ve en el momento que entran. ¿Qué hacía Koldo García con una cámara en el salón de su casa? Tú grabas el tuyo, lo tienes una imagen perpetua ahí para ver qué pasa. No sé, poco raro. Parece como si les estuviera esperando. O parece que temiera que entre alguien en casa, no sé. Debe ser el mejor cliente de las empresas de alarmas. Tengo una idea, la verdad. El caso es que esta semana deberíamos desfilar por la Puerta Blanca, que está destinada a los más ilustres del Tribunal Supremo, por donde entró Junqueras, todos los responsables del referéndum del 1 hoy, por donde están pasando todos los vinculados con la trama Koldo. Ahí le tienes saliendo de un taxi alto y entrando para declarar. Y como puedes apreciar en esta imagen, descartó el cobro de comisiones del que le acusaba Aldama, descartó los sobres, los chanchullos, y lo único que dijo es que sí que es verdad que tenía constancia de que Ábalos había reunido una vez con Víctor de Aldama. Y lo más delirante fue la versión que dio sobre Jessica, sobre la relación normal que mantenía José Luis Ábalos. La relación en la que, según publicó The Objective, de vez en cuando le pasaban alguna factura o algún mensaje, mejor dicho, en el que aparecían cantidades de 1.500 euros por un viaje, por un día tal o cual. Es una relación que a lo mejor si asociamos las dos cosas incluía cierta contraprestación, pero bueno, no sé. Yo es que como cuesta tanto muchas veces entender la mentalidad de esta gente, pues también cuesta entender, por ejemplo, la versión que dio Koldo sobre el por qué se pagaba el famoso piso de lujo en la Plaza de España madrileña a esa relación, a Jessica. Y dijo que él pagaba una parte, pero que a veces Jessica se la había pagado alguna vez. Vamos, no sé qué entiendes tú de este vídeo. Ya está, tú pagabas 2.900 euros al piso Eso no original. quiere decir que a mí me den parte del dinero. ¿Quién te daba? Jessica. ¿Jessica te pagaba a ti para que pagaras su piso? Bueno, repito que era una situación la cual no era permanente, ¿vale? Hay que ver en qué situación se llevó a cabo aquello. Ya está. Sobra decir, como se ve aquí en este titular del Independiente, que Anticorrupción, la Fiscalía Anticorrupción, desconfía completamente de las respuestas de Koldo, de lo que considera que está ocultando cosas que están probadas y que se produjeron. Y sucede igual con el caso de Ábalos. En Vivo Media tenemos un club de socios por el cual con tus pequeñas aportaciones económicas, con tu fidelidad, podemos seguir haciendo nuestro trabajo de informarte y de analizar la realidad en este momento tan complejo de la historia de España de una forma libre e independiente. Aquí no se ingresa publicidad institucional y aquí no nos debemos a ningún gobierno, a ninguna orden que nos quieran dar o consigna que nos quieren transmitir. Pero a cambio de eso, muchas veces necesitamos del apoyo de los que nos veis cada día, de los que contactáis cada día con nuestros contenidos y consideráis que os informamos bien sobre lo que ocurre en España y que hacemos con todo esto un país mejor. A través de las diferentes opciones para hacerte socio de Vivo Media, por ejemplo, puedes tener acceso a esta nueva taza de lo que no te han contado de este programa, con la que estoy encantado, que acabo de recibir, que como puedes ver está fantásticamente diseñada, así como a material del resto de los programas. Así que por eso, querido amigo, te pido que te suscribas en la medida de tus posibilidades y que apoyes Vivo Media, este proyecto periodístico apasionante para nosotros y esperemos que útil para ti. Yo simplemente quisiera recordarte que entre las cosas que sucedieron en ese
en ese momento, ahora desgranaremos todo, estaba que le pusieron un piso a esta Jessica, a la amiga de los dos, un piso en un apartamento de lujo en la Plaza de España de Madrid, con cómo está la vivienda y el alquiler. Un piso, desde luego, que es inaccesible para una buena parte de la población y que la Guardia Civil sospecha que se pagaba con el dinero de la trama de corrupción. Así figuran los informes, te los hemos puesto aquí. Y que la Guardia Civil en los informes dice que se le hicieron 2 contratos, en Ineco y en Traxasec, casualmente 2 empresas públicas que dependen del Ministerio de Transportes. ¿Y quién era el ministro de Transportes? Pues eso, José Luis Ábalos, la víctima. Como verás, tenemos muchas cosas de las que hablar hoy. Hay mucha tela que cortar. La del fiscal general del Estado, la declaración de Begoña Gómez, el paso de Víctor Aldama por el Tribunal Supremo, el de Koldo. Es que se acumulan las cosas. Es que están llenos de causas judiciales. Es que todavía es una incógnita el por qué esta gente sigue en el gobierno. Ahora ya no se habla de Portugal, de Antonio Costa. Portugal se ponía de ejemplo como el modelo de la gestión de la izquierda, porque entre otras cosas proponía rebajas fiscales, pero a la vez medidas proteccionistas, un escudo social gigantesco. De Portugal se ha dejado de hablar. ¿Por qué? Porque Antonio Costa, el que era el presidente, dimitió después de que saltara un escándalo que afectaba a 2 personas. Uno de ellos el director de gabinete de uno de sus ministros. Aquí afecta tanto a tantas personas que solamente el mero hecho de citar a Portugal, de verdad, o sea, están a punto de demoler, de hacer un agujero gigantesco en la raya y tirar Portugal al mar, y tirar millas. Esto no se puede sostener. Y todavía el presidente del gobierno dice que pidamos perdón por lo que se ha publicado y hablado del fiscal general del Estado, después de que ha borrado los mensajes. Al presidente, por cierto, al que le ha llamado un juzgado de Madrid en febrero a un acto de conciliación por una presunta vulneración del derecho al honor del novio de Isabel Díaz Ayuso, que va por todas, a lo mejor porque piensa que se va a cumplir eso que dice Miguel Ángel Rodríguez del pa'lante, todos pa'lante. Bueno, pues allá va a ir a declarar, o le han llamado a un acto de conciliación, mejor dicho, el presidente del gobierno en febrero. Es que están todos, no falta ni uno. En fin, vamos a hablar de todo esto, que hay mucha tela que cortar. Como siempre te digo, soy Rubén Arranz, escribo cada día en el diario El Independiente, y aquí con Iván a los mandos, Iván Valencia, vamos a explicarte todo en esta edición número 28, ya han pasado unas cuantas, de Lo que no te han contado, en vivo a media. Comentaba este miércoles en la sesión de control al gobierno Alberto Núñez Feijóo en el Congreso de los Diputados que se le acumulan las corruptelas al gobierno. Ponía un símil que era el de los 12 meses, 12 causas, que es aquella famosa campaña de Mediaset sobre las causas justas o que se pueden defender. En este caso decía que 12 meses, 12 causas es el resumen perfecto para resumir el 2024 de Pedro Sánchez. Yo ya sé que usted preferiría un señor Bolaños en cada juzgado de España y la vicepresidenta Montero de presidenta del Tribunal Supremo, pero eso no es posible, señoría. Estamos en un Estado de Derecho a pesar de usted. De hecho, mientras usted está aquí sin contestar absolutamente nada, hay otra declaración por 4 delitos en los juzgados de la Plaza de Castilla, donde probablemente tampoco se contestará nada. Mire, han pasado 400 días de esta legislatura y lo que ha avanzado realmente son las causas judiciales contra su gobierno y los paseillos de los suyos. Fíjese, Ábalos, Koldo, Santos, Cerdán, Aldama, Jessica, las otras señoritas y el fiscal general del Estado. El borrado de los ERES, otra vez Delcy, su hermano, su mujer y la asesora de Moncloa. Este es su balance del 2024. 12 meses, 12 causas. Y pensar que hace años... 12 meses, 12 causas, porque yo simplemente te quiero recordar, lo primero, lo que comentaba el otro día en la tertulia de Libertad con Jano García, con Guadalupe y con Fernando. Antonio Costa, el presidente de Portugal, aquel al que ponían de ejemplo por aplicar las políticas de izquierda en el país vecino, mientras aquí la derecha se resistía a ellas, decían, Antonio Costa dimitió, entre otras cosas, porque el director de gabinete de uno de sus asesores estuvo pringado, salpicado, por una investigación sobre un caso de corrupción. Y en el momento en el que dimitió,
con bastante más decencia y sentido de lo que tiene que ser el ejercicio de un cargo público que lo que sucede por estos lares, en el momento en el que dimitió lo que dijo es que era incompatible estar en un gobierno mientras está investigado por algo. Aquí, por cierto, el propio Álvaro García Ortiz es el fiscal general del Estado mientras está investigado. Bien, Portugal ya no existe. Portugal ya no es un ejemplo. ¿Por qué? Porque ahora el gobierno y su acción y su resistencia y su teoría de la conspiración palidecen ante lo que allí fue un ejercicio de decencia y honestidad política y aquí es un ejercicio de resistencia y de negación de la realidad. Yo simplemente quisiera recordarte que unos días después de las elecciones de Galicia, en las que la izquierda se pegó un buen palo, entre ellas Yolanda Díaz, pero también el PSOE, unos días después de eso, unas horas después, mejor dicho, saltaba el llamado caso Koldo. Se producían diversas detenciones, en toda España además, porque había empezado a investigar la Guardia Civil o había empezado a tener la justicia cierta conciencia de un caso de corrupción que afectaba, entre otras cosas, a las operaciones de compra de mascarillas durante el primer estado de alarma. Eso no era el caso del Tito Berni, que también intentaron ocultar. Eso no era un enjuague político como, por ejemplo, los pactos con Bildu o los pactos con los independentistas catalanes para continuar en el gobierno. Esto era un caso de corrupción. Y en el que había varios ministerios salpicados al respecto. Yo lo digo por aquello de explicar y poner en orden lo que son los 12 meses, 12 causas. Allí estaba implicado Salvador Illa, que reconoció en una comisión en el Congreso que recibió a Koldo García en su despacho, según él, sin haber sido citado. Y según él, Koldo García le dijo que había una empresa que vendía mascarillas que estaba muy bien y según Illa dijo que eso lo llevaba a su equipo y que había una especie de contrato marco y de comisión creada para comprar el material sanitario y que se fuera de allí. Esa es su versión. Creíble o no, esa es la versión que dio. Pero también en ese momento, Francina Armengol, que es la tercera autoridad del Estado, presidenta del Congreso de los Diputados, era entonces la presidenta de Baleares y también contrató con la empresa del caso Koldo. Ella dijo que no conocía a Koldo. Luego, en la investigación de la Guardia Civil, lo que se demostró es que le llamaba cariño cuando le llamaba por teléfono. Vaya por Dios. También estaba implicado Ángel Víctor Torres, porque también cuando era presidente de Canarias, cuando estaba en el gobierno de Canarias, también contrató a esta empresa que es la ya conocida Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas. 54 millones de euros en contratos conseguidos de material sanitario. Por supuesto, esa trama tenía como eje central presuntamente el Ministerio de Transportes, en el que estaba José Luis Ábalos y en el que estaba Koldo García de asesor ministerial y de consejero de Renfe Mercancías. Y también, evidentemente, entiendo que de asesor sentimental de Ábalos, por aquello de que era amigo de Jessica, por cierto, que estaba contratada en Ineco y en Traxa, dos empresas que forman parte también del entramado de empresas públicas, bueno, mejor dicho, entramado, ¿no?, de las empresas públicas que dependen de transportes. Un ministerio hoy capitaneado por Óscar Puente. Casualmente, quien encargó unas auditorías, una auditoría revelada, no te fíes de las radios que te dicen lo contrario, revelada por el Ministerio el pasado agosto, y en la cual se decía que había irregularidades a la hora de conceder contratos de mascarillas, entre otras protagonizadas por el propio Ábalos. Casualmente, Óscar Puente, que pegó ese zarpazo a Ábalos hace unos meses, ahora, cuando Aldama ha señalado las presuntas comisiones que se llevó del 1% y del 1,5% el PSOE en la adjudicación de obra pública, ahora Óscar Puente de repente sale en la defensa de José Luis Ábalos. Pues muy bien. Dentro del caso Koldo, los 12 meses, 12 causas, también evidentemente está ligado la visita de Delcy Rodríguez a España, a la que estaban citados 5 ministros, entre ellos, además del presidente del gobierno, al que se llamaba el Uno dentro de los informes de la Guardia Civil. Entre los ministros citados también estaba Fernando Grande Marlaska, el ministro del Interior, el jefe de la Policía y de la Guardia Civil, el jefe último, el responsable último, el cual, por cierto, también contrató a la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas para comprar mascarillas
para su ministerio. Ahí también estaban involucrados Puertos del Estado y Adif, que dependían del Ministerio de Transportes. Pero es que aún hay más, y te estoy soltando un rollo impresionante porque, de verdad, creo que en este programa final de 2024 merece la pena recapitular sobre las corruptelas que afectan a Pedro Sánchez. Porque él está alegando una teoría de la conspiración que realmente no es tal. Hay casos relacionados con su gobierno y con su vida personal que están judicializados. Entre otros también el de Begoña Gómez, que es su mujer, y entre otros el del fiscal general del Estado por las filtraciones relacionadas con el proceso judicial que afecta a la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Estos son los casos de corrupción. Hay más, pero estos son los principales que afectan a la política española y en concreto al gobierno de España. Y una de las noticias más relevantes que han sucedido durante los últimos días es la que podéis ver en esta imagen, y es que el juez del Tribunal Supremo que se encarga de las diligencias del caso Ábalos pidió el suplicatorio también el pasado miércoles para poder investigarle, y en concreto es por 4 delitos. Y aquí te vamos a dar información sobre todos ellos. El primero es el de organización criminal. Ábalos negaba hace apenas 2 meses formar parte de ninguna trama. Sin embargo, el magistrado considera que no solamente forma parte de ella, pertenece a ella, sino que ejerció un papel activo dentro de ella. Me refiero a la trama Koldo, la trama de las mascarillas. También le imputa otro, que es el de tráfico de influencias, porque se habría valido de su condición de ministro de Transportes para favorecer la adjudicación de contratos públicos. Estas adjudicaciones, presuntamente por ellas, habría recibido determinadas contraprestaciones. Y ahí entra el otro delito que le quiere investigar, que es el de cohecho, como los anteriores. Aquí entra también desde el famoso chalet en Cádiz hasta el famoso piso en el Paseo de la Castellana del que le acusa Víctor Aldama de haber ingeniado, orquestado un contrato que nunca se firmó para recibir. Ese piso está valorado en 1,9 millones de euros. Seguramente tu casa valga menos dinero. El último delito que le quieren imputar a Ábalos ante las sospechas del juez al respecto de su participación en esta organización es el de malversación. Y esto es porque habría recibido el juez información que dice que la trama se benefició de unas condiciones ventajosas a la hora de obtener los contratos públicos. Estos delitos, en los casos de corrupción, en los casos en los que utilizan tu dinero, que es el dinero público, el dinero que tú aportas con tus impuestos, para lucrarse, presuntamente, estos 4 delitos están asociados a muchas de las tramas de corrupción que afectan desde el Partido Socialista hasta el Partido Popular, hasta los nacionalistas, etcétera, y que realmente han supuesto un latrocinio en las arcas públicas y una estafa al contribuyente. Estos delitos generalmente van unidos o casi siempre. Y llama la atención porque uno de los musos de la izquierda nacional mediática, cuando le afectaban el PP, hacía este tipo de vídeos. La trama Gürtel de Valencia. La trama Gürtel de Madrid. A Carlos Fabra. Carlos Fabra. Bueno, ¿podría concretar a qué delito se refiere exactamente? En cualquier cosa que haya hecho Carlos Fabra. 1, 2, 3, respondo otra vez. Cuando se trata de enumerar los casos de corrupción de la derecha, que también son casos de corrupción y también son escandalosos, igualmente escandalosos, el Gran Wyoming corre para hacerlo. Pero cuando no, calla. Eso no es ser un periodista ni es ser una persona que exhibe la decencia por bandera, sino que es ser simplemente un activista. Aquí te hablamos de todos. Y de hecho, además, contamos con especialistas como Irene Dorta, que es una periodista del Independiente, que sabes que es el medio en el que trabajo, que nos va a explicar ahora la última hora en esta entrevista sobre el caso de José Luis Ábalos. Vamos allá. Irene Dorta, ¿qué tal? Oye, encantado de tenerte por aquí, de verdad. ¿Qué tal? Hola Rubén, encantada yo también. Vamos a ver cómo le explicamos a nuestros espectadores lo que ha sucedido con José Luis Ábalos, con esa rueda de prensa que ha dado, con esas medidas que ha anunciado y con todo lo que ha seguido durante los últimos días, que ha sido al detalle porque te hemos leído en el Independiente. Pues sí, bueno, hoy Ábalos ha lanzado un poco una ofensiva también por la vía de los tribunales, aunque la ha escenificado en el Congreso porque es más político que otra cosa. Y lo que ha
intentado, o lo que está intentando es esta teoría que llamamos del árbol envenenado, que es que cuando hay algo mal en una investigación pueda caer el resto de la investigación. Bueno, él ha encontrado en un informe de la UCO un seguimiento que se le hizo a un sobre, a un correo que le enviaba a Joseba, el hermano de Koldo, a él en coche desde Madrid hasta Valencia. Entonces, como la UCO estaba haciendo seguimientos en ese momento a Koldo y a Joseba, porque ya había una investigación bajo secreto, no lo sabíamos, pero ya estaban investigando, creyeron importante interceptar ese paquete, montaron un dispositivo y el paquete iba a nombre de Ábalos, el sobre iba a nombre de Ábalos. Entonces esa correspondencia la incautaron de alguna manera, ¿no? Entonces él lo que denuncia ahora, lo que ha denunciado hoy en la Fiscalía General del Estado, es que no podían incautar ese paquete porque iba a su nombre, él es aforado y no estaba siendo investigado, con lo cual eso es ilegal. Acusa a la UCO de hacer una investigación ilegal y de investigarle antes de que esté formalmente investigado y, por tanto, por un tema ahí un poco de formalismo, quiere hacer caer el resto de la causa o hacer ver que la causa está contaminada. Con respecto a otro de los asuntos que ha sucedido durante estos días, que es el suplicatorio, ¿cuál es el proceso que se inicia ahora y qué probabilidades de éxito le ves tú como periodista especializada? Pues, a ver, de éxito de que el suplicatorio se dé 100%, porque no ha habido precedentes de que se haya negado. Sería muy difícil de mantener que se negara un suplicatorio a un diputado por una investigación y el PSOE ya ha dicho que va a votar a favor. Entonces, bueno, el procedimiento es siempre el mismo, como es aforado. El Tribunal Supremo pide al Congreso de los Diputados como un permiso para investigar al diputado, que es este aforamiento, y en ese momento ya Ábalos quedaría formalmente investigado, se podrían decretar medidas restrictivas de derechos, como por ejemplo pues una entrada y registro a su despacho o a su casa o donde sea. En principio esto nos dicen los periodistas de política que va a ocurrir en febrero, porque ahora este suplicatorio se tiene que aprobar en enero en pleno, perdón, se tiene que aprobar en pleno y en enero no hay pleno. Entonces se aprobaría a principios de febrero y a partir de ese punto ya se iniciarían las investigaciones patrimoniales de Ábalos, pues si hay que hacer un volcado del teléfono, lo que te digo, entradas y registros. Y en cuanto a posibilidades de prosperar su investigación, en concreto la suya, yo creo que en la Fiscalía Anticorrupción, las fuentes con las que hablamos nos dicen que hay bastantes indicios. No sé si será tan fácil probar los pagos en efectivo, porque eso es muy difícil de probar, porque no dejan rastro por su propio sistema, pero sí que hay ya ciertos indicios, como ese chalet de la alcaidesa, que él quiere demostrar que pagó con unas facturas que alquiló, pero es verdad que detrás de la empresa a la que se le alquilaba estaba un poco la gestión de Aldama, entonces eso ya es un poco complicado de sustentar como algo totalmente limpio. Y luego también el chalet de esta chica con la que él mantenía una relación, que se pagó, bueno, no chalet, perdón, era un piso en Plaza España. Esto también está bastante atado y también podría ser un cohecho un poco indirecto, no pagos directamente, pero cohecho de otra manera. Entonces yo creo que con lo segura que está la Fiscalía Anticorrupción va a ser difícil que Ábalos se libre al menos del juicio. Una última pregunta, Irene, que sé además que estás muy ocupada. Hay dos cuestiones actualmente que se tienen que analizar. Por un lado es el móvil encriptado de Víctor Aldama y por otro lo que está haciendo la UCO, que es analizar el móvil de Koldo, ¿verdad? ¿Qué puede salir de ahí o qué se sospecha? Pues eso también es importante, quizás lo más importante, porque Aldama lo que dice es que todas las pruebas están en su teléfono móvil, que está ayudando a desencriptar. Entonces, por eso a mí cuando estos días nos han preguntado, bueno, Aldama parece que ya no tiene pruebas, que ya no tiene pruebas de nada. Bueno, yo creo que hay que esperar a que la UCO termine de analizar toda la información, porque realmente ahora los que tienen todo el contenido de su teléfono, de todo lo que encontraron en su vivienda, de las cuentas bancarias, eso es la UCO y es la UCO la que tiene que atarlo y trabajarlo todo. Hasta que ese informe no lo tengamos encima de la mesa, no vamos a saber si lo que dice Aldama es humo o si hay de verdad avisos, porque él no tiene acceso a todo lo que tenía antes de que fuera detenido.
Y luego lo mismo con el móvil de Koldo, es decir, será cuestión de cruzar mensajes, de ver si en esta fecha en la que Aldama dice que Koldo estaba aquí, pues Koldo realmente estaba ahí. O sea que la UCO tiene un trabajo ingente, pero que va a ser el más clarificador para saber si realmente Aldama dice la verdad o si se está inventando una parte como algunos creen. Irene Dorta, te leemos, te debemos leer todos los días en El Independiente. Muchas gracias por atendernos. Nada, gracias a vosotros, Rubén. Un besito. Esto que contaba Irene con respecto a José Luis Ábalos, pero es que esta semana se nos han acumulado las declaraciones y los casos de corrupción. Desde el que salpica a Begoña Gómez hasta la famosa declaración de Víctor de Aldama, hasta otros asuntos por el cual vamos a hacer las entrevistas seguidas porque yo creo que está bien que escuches de continuo a las personas que son especialistas y que han realizado estas informaciones. Ha habido tantas que vamos a llamar ahora a Cristina García Vázquez, que es periodista de Vox Populi y que nos va a explicar, seguro que muy bien, algunas de las corruptelas que incluso además, en algún caso, salpican algunas empresas que te van a llamar la atención. Como os anunciaba, tenemos con nosotros a Cristina García, que es periodista de Vox Populi, que le tenéis que leer todos los días porque merece la pena y porque siempre tiene buena información. ¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Gracias por invitarme. Trabajamos juntos además un tiempo y la verdad que era de las personas que más me aguantaba por las tardes, la verdad. Vamos a ver, Cristina, has estado pendiente toda la semana porque te hemos leído de cómo han desfilado todos estos cargos, excargos y asesores ministeriales por los tribunales y quería preguntarte por tus impresiones, porque vamos a ver, aquí está desde Aldama, que les acusa de todo, hasta Koldo, que niega todo. Claro. Al final yo creo que queda plausible que desde la declaración del pasado jueves del señor Ábalos existía un acuerdo entre Ábalos y su ex asesor. Principalmente por un detalle, que precisamente después de que Ábalos descargase parte de la responsabilidad sobre Koldo García, su letrado no hizo ninguna pregunta al respecto. Ese punto que has dicho es muy interesante, porque yo no sé si más o menos tú has sacado la misma conclusión, tú que eres especialista en ello, pero cuando uno hablaba de lo del pago del piso de Jessica y el otro decía que el otro también lo había pagado, eso apestaba que por lo menos habían hablado antes, ¿no? A ver, sobre todo lo que estaba claro es que los dos iban a tirar por tierra la versión de Aldama, principalmente porque Aldama defendió, y así venía recogido en el informe de la UCO, que fue él quien se hizo cargo de esos pagos a través de algunas de las empresas vinculadas a la trama, y precisamente lo que quiso también el señor Koldo en su declaración fue decir que él se hizo cargo, junto con su hermano Joseba, de algunos de los pagos de los pisos. Además, nosotros en Vox Populi hemos publicado recientemente unas transferencias bancarias que el señor Koldo le hace al empresario Alberto Escolano, que fue detenido hace unos días por la UCO, ahora ya está en libertad, precisamente para acreditar que no fue Aldama quien se hizo cargo de esos pagos, pero parece ser que el juez le da más credibilidad a la versión de Aldama que a la versión de Ábalos y Koldo. Claro, porque aquí vemos todos los días que salen diferentes nombres, pero claro, aquí lo que trasluce es que había una trama y que el propio Víctor de Aldama se llegó a sentir como una caja registradora, ¿no? Y de hecho en los grupos de WhatsApp se veía hasta cómo se dividían los pagos o quién tenía que pagar qué, ¿no? Claro, bueno, aún eso está por demostrar, evidentemente. De momento el juez lo que dice es que hay bastantes indicios, así lo dice en su auto, de que Ábalos se benefició de su cargo para hacer adjudicaciones públicas y así recibir beneficio, ya sea el alquiler del piso de su expareja justo en el centro de Madrid, algún alquiler que algunos querríamos tener, y también para disfrutar de ese chalet. Aún está por demostrar si ese dinero llegaba a manos de Ábalos y de Koldo, y como dijo el señor Aldama, si alguna parte de ese dinero también iba a Ferraz. Claro, una de las preguntas que supongo que se hará la gente que nos vea es, después, por ejemplo, de lo que sucedió con la declaración de Aldama en el Tribunal Supremo, en el que alguno le acusaba de no haber presentado pruebas, como si hubiera que ir al Tribunal Supremo con una carpeta llena de pruebas, de que Koldo negara todo y de que Ábalos incluso haya llegado a decir que la Guardia Civil se ha extralimitado, habrá quien piense, pero esta gente
se va a librar tan fácil de sus responsabilidades. Yo no sé tú que has seguido el caso, qué impresiones sacas después de esta semana. A ver, la impresión es que desde luego el juez, como te comentaba, le da más credibilidad a la versión de Aldama. Habrá que ver eh, cómo se irán viendo los hechos, pero desde luego el juez lo tiene claro, al menos para abrirle una investigación y para llegar al fondo del asunto. El caso es que además el señor Aldama sí presentó documentación, pero él lo que viene a decir es que se veía un poco limitado porque uno de sus dispositivos móviles estaba en poder de la UCO, que la UCO ahora tendrá que hacer el volcado de ese teléfono y ver si todas estas afirmaciones y acusaciones que el señor Aldama ratificó en el Supremo son así, y eso se verá cuando la UCO entregue su informe. Cristina, una última pregunta. Publicabais este jueves en Voz Populi, Joaquín Hernández y tú, una información relacionada con Plus Ultra, que es verdad que no tiene nada que ver con este caso, pero que en Voz Populi habéis hecho diferentes investigaciones al respecto. ¿Cuál era esta información? ¿Cómo se la podemos contar a la gente que nos vea? Bueno, esto es un procedimiento administrativo que el Consejo de Transparencia lo que vino a decir es que la SEPI y Plus Ultra tenían que entregar información relevante sobre el rescate de 53 millones a la compañía aérea. El caso es que tanto el gobierno como la empresa recurrió a esta decisión del Consejo de Transparencia, llegó a un juzgado de instrucción y al final luego acabó llegando a la Audiencia Nacional. Ahora la Audiencia Nacional le da la razón tanto al juzgado de instrucción como al Consejo de Transparencia, y lo que viene a decir es que se puede publicar esta información, que es referente al expediente del rescate de la compañía, sin revelar datos importantes que puedan afectar pues, a competencias del mercado, pero que una cosa no es incompatible con la otra y que por tanto tendrán que entregar el expediente y el acuerdo final del rescate de Plus Ultra. Claro, al final es un rescate a una aerolínea de origen venezolano que tenía pocos aviones entonces y que se ha hecho con dinero público, y al final muchas veces nos encontramos con que en estas cosas, en este tipo de casos, la administración se defiende con uñas y dientes para no dar la información que debería ser pública. Desde luego, el Consejo de Transparencia ya avaló que se podía publicar esta información, ya lo hizo también el juzgado de instrucción y ahora ya lo hace la Audiencia Nacional. Por tanto, acaso que quieran elevarlo a instancias mayores, se deberá de publicar esa información, eso sí, excluyendo información relevante que pueda afectar a estrategias de competencia de mercado, pero el grosso de la información de cómo se produjo esa ayuda, cómo se pidió, va a tener que salir a la luz. Cristina García, te leemos en Voz Populi y esperemos tenerte más semanas por aquí porque siempre tienes información interesante que dar. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, un placer. Con todos estos asuntos sobre la mesa y con las evidencias que están en manos de los tribunales y de los investigadores, el gobierno sigue apelando a la teoría de la conspiración para negar que haya responsabilidad alguna en lo que cada vez más gente y más instituciones judiciales, más jueces, consideran evidente, incluso la Fiscalía Anticorrupción. Entre medias, a sabiendas de que esta semana iban a desfilar por los juzgados todos estos elementos, el gobierno aprobaba en el Consejo de Ministros el martes otra cuestión que parece menor, pero que en absoluto lo es, y es una modificación, que no es una modificación, realmente es rehacerla entera, la Ley Orgánica del Derecho a la Rectificación. El derecho a la rectificación es el que tiene cualquier ciudadano a replicar cuando un medio de comunicación publica una mentira sobre él. Y casualmente elegía a lo mejor a la persona que no es especialmente ejemplar o no es la más ejemplar para presentar ese proyecto, que es el ministro Félix Bolaños. Y otros usuarios de gran relevancia, es decir, con muchos seguidores en redes sociales, se dedican a mentir todos los días y a propagar bulos todos los días. Y por tanto creo que los ciudadanos de este país tenemos derecho a defendernos de los buleros profesionales. Y para eso se va a impulsar esta ley orgánica reguladora del derecho a la rectificación. Creo que hacemos más difícil la vida a los que se dedican a mentir y a esparcir bulos cada día y, por tanto, es una buena noticia para la democracia que hoy aprobemos este anteproyecto de ley orgánica reguladora del derecho a la rectificación. El gobierno, digamos,
asaltado por este tipo de escándalos y con varios de sus efectivos pasados y actuales amenazados al respecto, entre ellos el uno, que el uno, según los informes de la UCO revelan, es Pedro Sánchez, presuntamente, siempre. De repente el gobierno sale por la tangente y continúa con ese plan que llamó de regeneración democrática, aprobando una nueva ley orgánica del derecho a la rectificación que al final, más allá de que modifica una sola cosa, lo único que hace, y ahora explicaré, lo único que hace es señalar a los mentirosos. Lo único que hace, por lo tanto, es hacer ver o transmitir a los españoles que ellos están en poder de la verdad. Esto tiene, en realidad la ley, el texto de la ley simplemente modifica un par de cosas. Primero, que si un familiar de un aludido de una noticia ha muerto y este familiar, perdón, si el aludido de una noticia ha muerto y este familiar quiere replicar una información que considera que es inexacta, puede enviar un escrito, un documento rectificando al periódico que ha publicado esa noticia. Y la segunda cosa relevante es que a los influencers de más de 100.000 usuarios en una cuenta de sus redes sociales o de más de 200.000 en total, que también se les podrá enviar esa solicitud de rectificación. Es decir, si aquí en este programa nos equivocamos, porque nos equivocamos, y alguien aludido quiere que rectifiquemos, esa nueva ley lo que va a hacer es generar los cauces para que lo hagan. Y realmente cuando un medio se equivoca o cuando una persona se equivoca, primero tiene que rectificar de buena fe. Y si no lo hace, le tienen que rectificar. Casualmente, eso lo aplicó Elon Musk en Twitter, con las notas a la comunidad, para que, lo que provocó, por cierto, que la izquierda dejara de tener el monopolio del debate y el dominio del debate en esa red social. Y lo que ha provocado, por cierto, es que una buena parte se vayan de ellas a otra que se llama Blue Sky, porque consideran que es una red social fascista. Todo porque a partir de los últimos meses, a partir de que Elon Musk introdujo esa novedad, la gente les podía replicar. Pues bien, ellos se consideran en poder de la verdad y como tal ahora persiguen a los quieren lanzar ese mensaje o hacer cundir la sensación de que persiguen a los influencers. Reitero, la ley no modifica gran cosa, pero el mensaje que lanzan sí que tiene un objetivo, y es promover la autocensura, es promover a las personas que informan libremente sobre los escándalos del gobierno y sobre la sinrazón, entre otras cosas, de sus alianzas parlamentarias y sobre su debilidad, promover cierto miedo, cierto temor, atemorizar. Que Félix Bolaños hable de perseguir a los mentirosos y a los que lanzan bulos es prácticamente pegarse una patada, iba a decir en el trasero, vamos a decir los cataplines para ser un poco más exactos, porque uno de los grandes mentirosos del gobierno es Félix Bolaños, dentro de un gobierno que miente, dentro de un gobierno que, como decía Guadalupe Sánchez, tiene una cosa que llama el ciclo del bulo. Lo que primero niegan porque es mentira, cuando se demuestra que es verdad, realmente atribuyen a causas que muchas veces son completamente marcianas, como por ejemplo la foto de Pedro Sánchez con Víctor de Aldama. Víctor de Aldama, decían, era una persona que había ido a un acto de partido y que se había hecho una foto con un presidente, como podía ser la señora Charo, que pasaba por allí y dijo: Pedro, por favor, hazte una foto conmigo. Al final, cuando se demostró que este señor había estado en Ferraz, incluso en reuniones, como reveló el Confidencial, las versiones cambiaron. El ciclo del bulo realmente al final lo que es el ciclo de la negación de la verdad hasta que a mí me convenga. Ahora le llaman mentiroso a Víctor de Aldama, pese a que, por cierto, como escuchabais a Cristina García, el juez y la Fiscalía Anticorrupción otorgan veracidad a su versión. Aquí la clave, como decía y como podéis ver en esta información que es del periódico El Español, es el móvil encriptado que ha señalado Víctor de Aldama, que es donde están una buena de las partes de las pruebas que incriminan al resto de los miembros de la trama Koldo, entre ellos, según él, a José Luis Ábalos y a Koldo García. Y el juez Pedraz le ha permitido tener acceso a poner las contraseñas o lo que sea, como se tenga que desencriptar ese dispositivo para esas pruebas que todo el mundo le dice desde la izquierda, desde el Partido Socialista, desde todo ese entorno completamente acrítico con lo que hacen sus líderes, que no existen, para ofrecerlas a los investigadores para que avancen en sus pesquisas sobre la trama Koldo, como comentaba. A Víctor Aldama, que le llama mentiroso, que Félix Bolaños le acusa casi prácticamente de haber ha contribuido a una teoría de la conspiración que lo único que intenta es hacer caer al gobierno con casos de corrupción que no existen. Pues bien, a Víctor Aldama
todo el mundo, salvo en el Partido Socialista y salvo en ese entorno lamentable que le rodea, le da credibilidad y le da cierta racionalidad a los argumentos que aporta. Aquí vemos otra información que es de Libertad Digital de Miguel Ángel Pérez, en la que dice que dentro de esa declaración, porque reitero, esto lo comentábamos también el lunes en la tertulia, que le decían que no había aportado pruebas, pero es que lo decía todo el PSOE, que es que lo decía todo su entorno. Que no había aportado pruebas. Una semana antes había enviado Víctor de Aldama al fiscal, a la Fiscalía Anticorrupción, un documento de 37 páginas en el que había pruebas, entre otras cosas, de presuntas comisiones que se cobraron desde el Partido Socialista a cambio de la adjudicación de obras. El ministro Óscar Puente, como te decía, se ha encargado prácticamente de defender por alguna razón que, aunque todavía no podemos entender al 100%, resulta comprensible, ha defendido que esas pruebas son falsas, que son una especie de pistas de señuelos que no llevan a ninguna parte. Pues bien, como podías ver en esa captura de pantalla, Anticorrupción ha abierto nuevas líneas de investigación gracias a las pruebas que el PSOE dice que no presentó Víctor de Aldama. Desde luego pruebas tiene. Lo que a lo mejor no tiene ahora es una buena relación con el PSOE, cosa que cuando estaba José Luis Ábalos en el Ministerio de Transporte sí que tenía. Víctor de Aldama, como ves en este corte, también desfiló esta semana por el Tribunal Supremo. También cruzó esa puerta blanca que está destinada a los más ilustres del Reino de España. Mira, mira, mira. Aquí ya tienes bajando de ese vehículo negro este personaje que para algunos es un nuevo héroe, pero que no deja de ser un personaje de ética cuestionable, y que tenía entre su escolta a esta persona que seguramente conozcas, que es a Dani Esteve, que es el líder del movimiento Desocupa. Por si no tuviéramos suficiente dentro de este realismo mágico que atosiga a este país, de repente Víctor de Aldama se presenta con Dani Desocupa en el Tribunal Supremo. Y aquí, como puedes apreciar en esta captura, se puede básicamente resumir su declaración, y en su declaración se ratificó en algo que ya había dicho, no solamente también en la Audiencia Nacional, cuando declaró de forma voluntaria, sino también en los platos de televisión. Y él lo que había dicho es que parte de las comisiones, primero que existían las comisiones, que están mintiendo Ábalos y Koldo, y por otra parte que parte de esas comisiones, entre el 1 y el 1,5% de determinadas obras asociadas a administraciones regentadas por el Partido Socialista, que parte de esas comisiones se repartían en el PSOE. Ellos niegan realmente la entrega de maletines, por ejemplo, a Santos Cerdán, presuntamente por esas obras. Víctor Aldama se ratifica. Y Víctor Aldama dice que cuando le dejen acceder a ese teléfono móvil, que cuando lo dejen desencriptarlo, que es el suyo, que a lo mejor va a llover fuego sobre las cabezas de los que hoy niegan determinados comportamientos. Dicho esto, Víctor Aldama no es ningún héroe. Él decía, lo decía su representante, el tal Ramón Bermejo, que la gente le para por la calle, que le pide fotografías, que le animan a tumbar al gobierno, que prácticamente le consideran como el nuevo héroe urbano, como una especie de enviado que va a terminar con el sanchismo. Dios les oiga, por cierto. Pero Víctor Aldama no es alguien de fiar. Víctor Aldama estaba detrás de la empresa Soluciones de Gestión, que era uno de sus socios, y esto lo demostró ya la Agencia Tributaria de Aragón en un informe de más de 60 páginas que es demoledor con respecto a Víctor Aldama, demostraba que era uno de los socios de esta empresa. La UCO ha demostrado hasta las comisiones que ingresó por esas operaciones de venta de mascarillas que implicaron, entre otras cosas, que pudiera acceder hasta la última habitación, la más profunda y la más al fondo del Ministerio de Transportes. Víctor Aldama fue, según él, en su declaración en la Audiencia Nacional, la persona que organizó la visita de Delcy Rodríguez a España por encargo del gobierno. Víctor de Aldama es un tipo que tenía, por alguna razón, porque todavía no sabemos muy bien quién es, tenía contactos con personas que estaban vinculadas al FBI y a la CIA. Le dieron un curso para manejar armas. ¿Quién es exactamente Víctor Aldama? Yo, desde luego,
no tengo una plena constancia de lo que es. Es un personaje, desde luego, que merece una película, a lo mejor como la de Paesa, aquel espía vinculado, o casualidad, a la corrupción del PSOE, de la Guardia Civil de entonces. Pero es que Víctor Aldama también movía barras de oro, ayudaba a mover barras de oro desde Venezuela hasta Moscú, pasando por Zambia, por África, con contactos allí. O sea, el tipo sabía lo que hacía. Y el tipo estaba bien rodeado. En un laboratorio que también se cita en los informes de la UCO, que se llama Pronalab, este señor, como te enseñamos en otra edición del programa, estaba asociado con Jorge Brizuela, al que unos documentos que se filtraron desde el ejército mexicano le relacionaban ya no solamente con el régimen de Maduro a través de ser un presunto agente secreto, un agente doble, sino que también le relacionaban con la mafia rumana. Con esta gente se movía Víctor Aldama. ¿De verdad crees que este señor es de fiar? El caso es que no ha sido el último. Por eso este programa lo hemos llamado casi 12 meses, las 12 causas de Pedro Sánchez y de su gobierno y de su entorno durante los últimos meses, durante 2024. Es que no solamente han desfilado estos por los tribunales durante los últimos días, es que también lo ha hecho Begoña Gómez, la que se libró de ir a declarar ante el juez Peinado hace unas semanas porque tenía un viaje previsto a Brasil con su marido. Y su abogado, exministro de Justicia socialista, casualmente, decía esto es negar todo, que es lo que siempre hacen. Esto es lo que decía a la salida del juzgado. Si no declaró antes es porque había una indefinición acerca de lo que se estaba investigando. Y uno, si es investigado, tiene que conocer qué es lo que se investiga. Mi cliente ha explicado, saben que el objeto de este procedimiento es su posible intervención en unos procesos de licitación pública que fueron adjudicados a las empresas del señor Barrabés. Mi cliente ha explicado que nunca conoció la existencia de esos procesos de licitación pública, que nadie le pidió ninguna intervención, que por supuesto no intervino en absoluto y es más, no llegó a tener conocimiento de que habían sido adjudicados hasta que se incoa este procedimiento. Begoña Gómez es otra de las personas a las que el Partido Socialista intenta situar como una especie de víctima de una conspiración de la derecha y de la ultraderecha, en la que están los jueces, en las que está la oposición, en la que también estamos los medios de comunicación, que nos levantamos una mañana y de repente decidimos inventarnos una conspiración en la que esta señora, dentro de su cátedra en la Universidad Complutense, había registrado un software a su nombre, o había firmado cartas de recomendación a Barrabés, o había utilizado un asistente de Moncloa para despachar sobre sus asuntos personales. Ella solamente, cuando declaró, lo digo por resumir, por no extenderme mucho con el tema, pero la declaración de 35 minutos que hizo el miércoles ante el juez, por cierto, respondiendo solamente a las preguntas de su abogado, de este señor que veías en las imágenes, lo que hizo básicamente fue negar que ella hubiera cometido ninguna irregularidad, negar que sea una apropiación indebida al mero hecho de que hubiera registrado a su nombre, aquí también te enseñamos el papel en otro programa, en la Oficina de Patentes y Marcas, el software que utilizaba la Universidad Complutense. Ella negó todo, pero es que es muy curioso porque antes de la declaración, como puedes apreciar en esta imagen, el diario El País, El Independiente de la Mañana, el diario que no miente, una de estas empresas informativas de las que te puedes fiar, no así de, por ejemplo, de mí, ya tenía las conclusiones sacadas. Un periodista que se llama José Manuel Romero dio el siguiente titular objetivo, impoluto, pulcro con respecto a la declaración que se iba a producir de Begoña Gómez. El juez Peinado interroga a Begoña Gómez sobre 2 delitos que las pruebas del sumario desmienten. Pero es que, por si esto no fuera poco, justo debajo aparece una fotografía de Baltasar Garzón, como puedes ver, en un jardín de Londres. Baltasar Garzón es experto en meter en jardines, por cierto. Bueno, vaya personaje, querido Emilio. Le hacían una entrevista en El País y lo que decía, y es muy importante la posición de una noticia y de otra, Baltasar Garzón debajo: hoy tengo mis dudas más que razonables sobre el sistema judicial español. Es decir, básicamente la conclusión que te hacía sacar Pepa Bueno de estas dos, de este pantallazo, de esta captura de pantalla, es que a Begoña se le acusaba de pruebas que estaban desmentidas en el sumario, se le acusaba de cosas que estaban desmentidas, que desmentía el propio sumario,
Y justo abajo Baltasar Garzón, que es una especie de juez estrella, de una especie de mesías y de guía y de estrella de Nochebuena de la izquierda española, de la izquierda del PSOE, irreflexiva, irracional, rozando lo estúpido en ocasiones, que lo que dice realmente es que Baltasar Garzón, como es auto de fe lo que dice, perdón, es un acto de fe lo que dice, que es irreprochable, que la justicia española funciona mal y que por eso, entre otras cosas, juzga a Begoña y persigue a la izquierda. Baltasar Garzón, por cierto, un juez inhabilitado durante 11 años por prevaricación. Eso El País no lo dice, los motivos por los que fue inhabilitado. Simplemente dice que ahora va a buscar, antes de la jubilación, que le reintegren en la carrera judicial. Y lo conseguirán. Esta gente consigue todo lo que se propone. Consigue incluso hacer ver que no tiene nada que ver con Ferraz, una persona que trabajaba moviendo presuntamente barras de oro para Delcy Rodríguez en Venezuela. Este es el realismo mágico en el que nos ha sumido el PSOE. El PSOE, que recibía en el Congreso de hace 3 semanas a Begoña Gómez como si fuera una heroína. La Eva Perón contemporánea vive en España y se dedica a diferentes cosas, como se ve en este vídeo. Con Barbigoña los sueños no tienen límites. Puede ser desde recepcionista de sauna, Welcome to the sauna. hasta directora de un máster. I am Begoña Gómez. ¿Marido? Incluso puede ser la mujer del presidente. Soy la primera dama. Hasta desarrolladora de software. Ya está mi programa listo y es 100% mío. ¿Marido? Podrás ser hasta captadora de fondos de grandes empresas. Gracias por darme vuestro dinero. Y en Argentina serás de todo menos querida. Web. ¿Marido? Con Barbigoña puedes ser lo que quieras ser. Si eres la esposa de... Hazte ya con la tuya. De mantel. No tenemos que sospechar ni del motivo por el que esta señora, que no es ni licenciada, tuviera una cátedra y un máster en la Universidad Complutense, ni por supuesto tenemos que sospechar que puede haber indicios de apropiación indebida en que registrara un software a su nombre o en que de repente utilizara recursos del Estado, como es una persona, para despachar sus asuntos en Moncloa. Como tampoco tenemos que sospechar de las cartas de recomendación que firmó a Barrabés. Tampoco tenemos que sospechar de las actividades que se realizaron en el Ministerio de Transporte durante los estados de alarma. Tampoco tenemos que sospechar que de repente un tipo como Víctor de Aldama, que tenía, parece ser, pase VIP en Ferraz, denuncie que en el Partido Socialista se repartían comisiones por licitaciones, o que diga que le ha entregado sobres a Santos Cerdán o al director de gabinete de María Jesús Montero por retrasar una inspección de Hacienda. No tenemos que sospechar de ninguna de las corruptelas que afectan al gobierno. Al revés, tenemos que comprar su teoría, que es la de la conspiración, la que dice que la oposición, los jueces y los periodistas, casualmente los 3 contrapoderes del gobierno, están actuando en comandita para hacer caer a un gobierno que es el del progreso, que es el que está generando bienestar para los españoles y es el que está catapultando a este país hacia la Champions League mundial, si no interestelar. A lo mejor nos están tomando por imbéciles, pero a lo mejor, después de ver toda esta información, toda la que te hemos ofrecido en este programa, piensas que le tomen el pelo a otro. Porque con todos los datos sobre la mesa y con toda la información de estos 12 meses, 12 causas presente, conscientes de ello, a lo mejor la pregunta que nos surge es ¿cómo tienen ya no solamente la desfachatez de apelar a la teoría de la conspiración, sino la caradura de seguir en el gobierno y de seguir despotricando contra los que denuncian lo que parece cada vez más evidente? Hasta aquí esta edición número 28 de Lo que no te han contado, que es la última del año. Aprovecho para desearte un feliz 2025. Espero que con menos sobresaltos que hasta ahora, pero bueno, para lo que haya, para las corruptelas que hay y para lo que necesites información, aquí estaremos cada semana en Vivo a Media, en este programa en el que simplemente intentamos guiarte hacia donde nosotros pensamos que está el lado correcto o el lado verdadero dentro de todo este ambiente y esta atmósfera de completa intoxicación de intereses y de manipulación. Como siempre te digo, soy Rubén Arranz, me lees cada día en El Independiente y me ves cada semana en Vivo a Media, el viernes a las 9 de la noche. Buenas noches.